Bueno, mis hermanos, buenos días. Bueno, qué bueno estar predicando de la palabra del Señor y como orábamos, sí, que el Señor me utilice. No sé cuántos de los que están aquí estuvieron hace 8 días. ¿Quién predicó hace 8 días? Marcos, sí, muy bien. ¿Sí se acuerdan más o menos de qué predicó Marcos? Ideitas por ahí. ¿Ah? Del oído. Ok. De oír la palabra del Señor. ¿Qué más? Bien, no sé bueno, vamos a continuar en Hebreos 6, versículos de 9 al 13, pero en la primera parte, que era que nos compartía Marcos, hablaba de que si de pronto tú vienes a la iglesia, tú sirves, de pronto estás aquí parado como yo, eso no quiere decir que tú seas salvo. ¿Sí? Entonces qué miedo, ¿no? ¿Usted es salvo? Yo creo que Marcos lo aclaró en su prédica, pero digamos que si lo dejo hasta ahí, pues da como miedo, ¿no? ¿Ustedes son salvos? No me responda. Respondan de para adentro. ¿Ustedes son salvos? Pero bueno, amén. Pero ahorita, es que me daña el ejemplo. ¿Ustedes son salvos? ¿Será que ustedes son? Y eso es una pregunta, ¿no? ¿Será que, digamos que la predicación de 8 días, ¿será que tiene ese fin preguntarnos si somos salvos? O más bien decirnos que es normal si entre nosotros no hay salvos. Sí, yo creo que va más por ese lado, ¿sí? Porque solo Dios sabe si tú eres o no salvo. ¿Sí? Yo creo que ni mi esposa sabe si yo soy. No. Es decir, aclaremos. Ella puede verme, mi esposo es perfecto, pero ¿qué tal no sea salvo? A eso me refería, ¿sí? A eso me refiere. Bueno, entonces, pero ese no era el punto de Marcos, ¿no? Para aclarar, él no era duden de su salvación, no. Pilas, hay personas que puede que no sean salvas, pero tú sí puedes estar seguro de que eres salvo. Entonces aquí ya volvemos otra vez por donde es. Pero otra vez, ¿sí será que eres salvo? Bueno, si crees que Cristo es Dios, puede que sea salvo. Pero pues nos sacan el versículo, pero los demonios creen y tiemblan. Entonces ¿soy salvo? No. ¿Sí? Pero si tú crees que Cristo es tu Señor, si tú crees que Cristo es tu Salvador, eres salvo. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Entonces ahora voy a decir unas cosas, si de pronto alguien viene por primera vez, que no creo, o si alguien lleva poquito tiempo viniendo a la iglesia, lo que va a decir no es en serio, no es verdad. Entre comillas, no es en serio. ¿Sí? Ya vimos que era ser salvo. Bien. Voy a poner algunos ejemplos. Estas personas que tocan aquí instrumentos. Tocar instrumentos en la iglesia, yo creo que ellos no son salvos. Bueno. ¿Ustedes aquí profetizan? ¿Quién profetiza acá? Levante la mano. Uy, entonces yo creo que ustedes no son salvos. ¿Quién habla en lenguas? Levante la mano. ¿Quién habla en lenguas? Por ahí 2. Bueno, solo 2. El resto, no, de lenguas angelicales. Entonces yo. No, sí, entonces ustedes no son salvos. ¿Sí? ¿Por ahí algún hermano con un arético? A ver, ¿quién no es salvo? Pero por ahí sí, ahí tiene, desde aquí le doy el huequito, Arturo. De pronto él no es salvo. ¿Algún hermanito con un tatuaje? De pronto ahí tenemos un hermano que no es salvo. Sí. Los que votaron por Petro no son salvos. No son salvos. Chistoso, ¿cierto? Entonces otra vez vuelvo a la realidad. Lo que dije no era verdad, sí, obvio, era obvio, pero lo digo, no, ¿qué tal? El predicador dijo. Es tan chistoso, es tan ridículo, perdónenme la palabra, tan risible, ¿cómo se dice? Bueno, da tanta risa, pero yo lo he escuchado. Hay personas que yo he escuchado eso de personas hablando en serio, no en chiste. ¿Sí? Entonces,
si se trata de cuestionar la salvación de alguien, sobran personas para hacerlo y de las maneras más ridículas, ¿cierto? Entonces al principio yo aclaraba que era ser salvo, ¿sí? Era tener la fe en Jesús como Señor y Salvador. Bueno, pero también las obras, porque muéstrame la fe sin obras. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces sí, yo creo que yo lo digo por si las moscas, me parece que Marcos fue bastante claro, porque aquí en esta primera parte de Hebreos pareciera que hablara de un hombre que es creyente, no sé si recuerdan y dice que se vuelve atrás, dice que para esta persona Cristo no va a volver a sacrificarse, es decir, Él no va a volver a la cruz a sacrificarse una vez más, es un sacrificio y ya, ¿sí? Entonces uno dice, ¿entonces perdió la salvación? Tampoco, ¿sí? Entonces, una vez salvo, para siempre salvo. Ahorita llega alguien en la ventana, ¿usted no cree que la salvación sí, pero usted no es salvo? Sí, no falta también, eso hay de todo en la villa del Señor. ¿Usted cree que usted es predestinado y preelegido? ¿Sí? Usted no es salvo. También he escuchado eso. No estoy diciendo nada de eso. Eso no era en serio. Bien, entonces, digamos que aquí ya pues no sabemos quién escribió Hebreos. Yo digo Pablo porque es primero que se me viene a la cabeza. Pudo haber sido Pablo, pero pues no sabemos quién escribió. El autor de Hebreos, en esta parte sí nos va a aclarar, entonces, esa parte, ¿sí? Y nos va a decir, bueno, leamos del 9 al 12 y después vamos como desfragmentándolo y pone ese pero, empezamos con entonces vamos a poner Hebreos 6, 9. Hebreos 6, 9. Y sí, este primer versículo es medio enredado. Primero voy a leer los 4 versículos y después los desmenuzamos. Dice, pero en cuanto a vosotros, os amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Entonces, hay personas que tú la puedes ver, ¿no? Sirviendo, como decía al principio, una vida correcta, pero puede pues que no sean salvos, ¿sí? Porque su fe en Cristo no es real. Y acá empieza en el versículo, en el 9, volvamos al 9, ese pero. Si los peros es que venían hablando de esta persona que uno no sabe si es salva, ¿sí? Dice, pero ya ustedes, mis hermanos, pero en cuanto a vosotros, y aquí Pablo no va a decir, ¿será que ustedes también son salvos? No. Él es firme aquí en lo que está diciendo. Esta parte, pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Esta segunda parte es como medio enredada. Dice, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Termina aunque hablamos así, vuelve al pero. O sea, aunque veníamos hablando de esta persona como medio rara, ¿sí? O esta persona que puede engañar al creyente haciéndolo creer que es uno de ellos, ¿sí? Aunque venimos hablando así, eso debería ir al principio. Sin embargo, o ese pero, en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Es decir, en cuanto a ustedes, mis hermanos, que son creyentes, con ustedes tenemos un concepto mejor. ¿Sí? Esto no va para ustedes. Este palo que había dado el autor de Hebreos antes, no es para ustedes, tranquilos. ¿Sí? Ustedes están bien, ustedes están del otro lado, ya pasaron ya están del lado de la salvación, ya son salvos. Entonces esto no era
para ustedes. Entonces aquí ya de lo que veníamos hablando ya nos empezamos a relajar. Hoy vamos a hablar de que sí somos salvos. Hoy vamos a hablar de que, o sea, yo no sé si eres salvo, pero si eres salvo, eres salvo. ¿Sí? Y punto. ¿Sí? Entonces sí, es como medio enredado. Entonces dice, estamos persuadidos o entendemos, conocemos, o los tenemos tenemos la idea de ustedes como algo mucho mejor de lo que veníamos hablando, de estos hipócritas. Ajá. Y que pertenecen a la salvación y que son salvos. Entonces por eso veníamos hablando así como tan feo. ¿Sí? Entonces de pronto aquí está medio... ¿Alguien maneja otra versión de este versículo? No, que la tenga ahí en la Biblia, que de pronto tenga otra versión. ¿Tú tienes otra versión? Don Eduardo. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplique a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Ok, entonces ¿sí ven que ahí pusieron al principio esto que estamos hablando? Sí, aquí dice, aunque hablamos así, esto que estamos hablando no es para ustedes, ¿no? Bien, entonces, aquí vamos a hablar de eso, ¿no? Sin embargo, sí va a ser normal de lo que veníamos hablando antes, que puede que entre nosotros no haya creyentes. Y un ejemplo de esto es Mateo 13, 24 al 30, que nos habla acerca del trigo y la cizaña. Entonces, muchas personas, como el ejemplo que yo estaba dando al principio, viven en la iglesia juzgando a los demás. ¿Sí? Entonces, este tiene chiverita, no es salvo. Esta hermana se cubre, esta otra no es salva, la que se cubre o la que no se cubre. El hermano mire predicando sin corbata, puede que no sea salvo. Así sean cosas, ¿sí? Entonces, no, ese no es, aquí en esta parábola Jesús va a enseñar, no se ponga a decir quién es salvo, sí, fresco, tranquilo, deje que crezca la cizaña, deje que crezca el trigo. ¿Quién se va a encargar de decir quién es salvo y quién no? No, usted no, Dios mismo, ¿sí? El que tiene la hoz en la mano. Recuerden que el que condena no es el diablo, el que está en el, sí, o sea, eso el diablo acusa, pero él no condena, condena es Dios, ¿sí? Entonces dice acá en Mateo 13, 24 al 30, dice una que ya conocemos, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Quién es este enemigo? ¿Quién creen ustedes que puede ser? Seguramente Satanás, ¿sí? Y a veces estas personas pueden estar en la iglesia para prueba, tal vez, para tentación, para desviar a algunos, ¿sí? 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? La iglesia no es para solo los creyentes, pero pues hay uno que otro colado. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos, o sea, que destruyamos todo? Y les dijo, no sé a qué arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Estaba hablando del infierno, ¿no? Pero recoged el trigo en mi granero. Y aquí dice, me parecía chévere esta parte que dice el 29. Dice, el 30. Dice, dejad crecer lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Sí? Eso me recuerda a un dicho, amanecerá y veremos, ¿cierto? Hace 8 días yo dirigía, ¿no? Cantábamos la mañana gloriosa, ese amanecerá y veremos, la mañana gloriosa, que para los creyentes va a ser gloriosa, tal vez para los no creyentes, no, como dice aquí la parábola, tal vez va a ser para ser echados en el granero. Pero como les digo, no se trata primero
de dudar de nuestra salvación. ¿Sí? Con esto quiero llegar a este punto, es lo que nos dice el versículo 9. Y segundo, tampoco juzgar pues la salvación de otro de maneras infantiles. ¿Sí? ¿Por qué? Inclusive por las obras. Uno tiene como que las obras a veces nos hacen dudar. No está mal decir, ¿será que esta persona es salva? Es como que no concuerda. Porque vamos a ver más adelante, sí tenemos que concordar con nuestra salvación. Nuestras obras deben concordar con nuestra salvación, deben ser consecuentes. Pero la vida es la vida, y hay cristianos que tal vez no seamos tan maduros, que tal vez seamos un poquito más desobedientes, y al Señor le toca, bueno, ¿qué vamos a hacer con este? Pero de pronto algunos lo juzgan y puede que esa persona sea salva. ¿Sí? Solo el Señor, aquí nos dice, Él conoce los corazones, solo el Señor se encargará de juzgar. ¿Sí? En Juan 5:13 nos reafirma, este pasaje me gusta mucho. Bueno, otro de esas cosas que la gente lo juzga a uno. ¿Usted alguna vez ha dudado de su salvación? Usted no es salvo. No, habían creyentes que dudaban de salvos que dudaban de su salvación. ¿Sí? Y seguramente se iban a morir dudando. ¿Por qué? Porque resulta que en esta época, y esa pregunta se la hicieron a Jesús, habían personas que creían que no existía la vida eterna. ¿Sí? En esta parte que dice que si una mujer se casa, bueno, tiene su esposo se muere, entonces por ley en esta época tenía que casarse con el hermano, y así siguió hasta como 5. Entonces dice, bueno, entonces ¿de quién va a ser, para tentar a Jesús, de quién va a ser esposa, si hay resurrección, ella de quién va a ser la esposa en la vida eterna, en la resurrección? Y ahí Jesús dice, no, pues allá no vamos a estar casados, allá no va a haber casamiento. Entonces, eso nos demuestra que sí, se manejaba cierta doctrina. ¿Qué tal usted viniendo aquí a la iglesia, juicioso, guardando los más, y usted se muere y ya, y no hay nada? ¿No le han dicho eso? Pero usted por allá en su iglesia, ¿y qué tal no? ¿Qué tal usted no tenga razón? Yo gocé más que usted. El no creyente diría eso, ¿no? Entonces, obviamente eso son mentiras que inclusive en esta época se manejaban. ¿Sí? Y de pronto habían creyentes que decían, bueno, Él es el Mesías, yo creo en el Mesías, Él viene a libertar Israel, pero pues yo creo que si me muero ahí ya quedé, ¿sí? De abono. Pero aquí en Juan 5:13 me gusta como el fraseo, el parafraseo de estas, o la forma en que va escrito, dice, estas cosas os he escrito a vosotros, salvos, ¿sí? Que creéis en el nombre del Hijo de Dios, los creyentes, para que sepan que tienen vida eterna. Si ustedes creen en Cristo, ustedes tienen vida eterna. Entonces estaban dudando que la tuvieran o no. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, no dejen de creer que en Cristo tienen vida eterna. Por eso es que más o menos parecido a como empieza el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, amados, ¿sí? Aquí refiriéndose a creyentes, aquí ya el autor no está poniendo en duda la salvación de ninguno. De aquí ya cambia a vosotros. Antes hablaba de aquellos, ahora está hablando a vosotros, ¿sí? A los que sí oyen la palabra de Dios. La palabra de Dios solo habla efectivamente a los creyentes, solo hace nido en los creyentes, lo que decíamos, porque el que tenga oídos para oír, que oiga, como decía el Señor Jesús y Marcos en la predicación. Y después decía, bueno, entonces, en la segunda parte lo que ya veíamos, aquí el autor, aunque venía hablando de palabras fuertes y de juicio, aquí no estaba hablando de ningún creyente, ¿sí? En la segunda parte, ya que está hablando de aquellos que ya pertenecen a Cristo. Ya en el versículo 10 dice lo siguiente, de Hebreos 6. Porque Dios no es justo para olvidar vuestra obra de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
Y aquí nos dice que el Señor no es injusto, es decir, Él es fiel para aquellos que somos fieles con el Señor. En 2 Timoteo 2:13, es una palabra bastante también chévere, que inclusive, dice acá, si fuéramos infieles, Él permanece fiel y Él no se puede negar a sí mismo. Porque recuerden que el pacto que tuvimos con Dios, digamos que Cristo lo hizo por nosotros, ¿sí? Y este pacto es un pacto que ya no se puede cambiar, ¿sí? Ya no se puede retirar. Esa es la certeza que tenemos de la salvación. El Señor, entonces aquí nos dice que el Señor no es injusto para olvidar vuestras obras. Inclusive, bueno, aquí está hablando de las obras, ¿sí? Santiago 2:17, que también es un pasaje muy, muy conocido. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Ajá. Es decir, esos que dicen, bueno, usted cree en Dios, pero yo soy buena persona. Si yo no necesito creer en Dios, yo soy buena persona. Entonces, aquí Santiago dice que no, la fe sin obras no sirve, igual la obra sin fe menos. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, tú crees en Dios, pero pues ya está el otro extremo, ¿no? Tú te crees creyente, pero no tienes obras. También los demonios creen y tiemblan. Otra vez, no puedo juzgar la salvación de las personas, pero cuando una persona es tan desobediente, la iglesia, la comunidad empieza como que, aquí hay algo raro, ¿sí? Pero tú no puedes dar el veredicto, pero pues sí podemos como dudar un poquito, ¿sí? Bien, el versículo 11, otra vez de Hebreos. Entonces aquí nos dice que, bueno, aunque estamos ya sellados en la salvación, somos salvos, no dudemos de nuestra salvación, también tenemos que esforzarnos, como vemos también en Santiago, por las obras, porque esas demuestran o son testimonio de nuestra salvación. Hay personas que les queda muy difícil entender esto y creen que las obras son tan importantes que cuando tú dejas de hacerlas, pierdes la salvación. ¿Sí? ¿Se han escuchado doctrinas que creen que perdemos la salvación? Sí, hay muchas. Y a veces los entiendo, no, obviamente yo no creo eso, pero los entiendo porque dirán, no, sí, es que ellos dicen, ¿cómo es que yo voy a vivir como yo quiera y ser salvo? Aquí Santiago nos dijo, no, eso tampoco es coherente. Pero, sin embargo, nosotros no podemos ir al otro extremo, ¿no? Creciendo en gracia, solo la gracia, y el cuerpo sirve a la carne, y con el espíritu sirvo a Dios. Si han escuchado también esa doctrina, ya es el otro extremo, ¿sí? Que yo soy creyente, yo creo en Dios, pero ya con mi cuerpo, pues yo soy débil, la carne es débil, y pues toca pecar, ¿sí? Porque así es el cuerpo. Eso es una secta, y muchas personas creen así también, ¿sí? Y aquí nos dicen, no, pilas, ¿sí? También las obras no te salvan, pero las obras son importantes. Es decir, es chistoso, las obras no te salvan, las obras, si no estás en Cristo, te condenan porque vas a fallar, ¿sí? Entonces aquí, bueno, entonces eso no quiere decir que vamos a dejar de un lado las obras, el buen comportarnos, ¿no? Aunque seamos salvos, aunque tengamos ya la certeza. En el 11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, porque a veces tenemos altos y bajos, pero sigamos esforzándonos en, por medio de las obras, mostrar nuestra fe, para plena certeza de esperanza. ¿Cómo así? Aunque la certeza está, la esperanza es verdadera. Aquí dice, para que usted realmente tenga plenitud, tenga esa esperanza al 100%. Porque inclusive usted puede hasta dudar de su misma salvación. ¿Sí? Si usted es medio... yo a veces, por eso a veces, no sé si a ustedes les pasa, yo no digo, ¿será que soy salvo? No, yo ya quité eso pero yo digo, uy, Señor, tú sí que me aguantas. ¿Sí? Porque es que a veces, ¿sí? Sí, algunas sí.
¿Saben de lo que estoy hablando? ¿No? Hay cosas que uno dice, Señor, por eso decía, por eso hay gente que les queda difícil creer que la salvación no se pierde. Porque cuando llegan ciertos momentos de la vida, se dicen, no, ya perdí la salvación, el Señor ya me quitó la salvación. No, el Señor es fiel todavía. Dice, él no es injusto para con los que son fieles. ¿Sí? Para quienes son creyentes. Los que decía antes, amados, ustedes que están en la salvación, en el 9. ¿Sí? Entonces sí, aunque sea normal a veces tener esos sentimientos, no dudemos de la salvación. Ustedes son salvos y el Señor sí es paciente con ustedes. No abusen de la gracia, porque el Señor al que ama castiga. ¿Sí? Entonces tampoco quieren que los estén castigando todo el tiempo. Los que son papás saben, ¿no? Yo no soy papá, yo no sé, pero ustedes cuánto les gustaría no tener que castigarlos, pero se lo buscan, pero lo piden a gritos. ¿Cierto? Yo digo que un papá no disfruta castigando a un hijo. Sí, como que otra vez lo mismo, me va a tocar castigar. Y yo creo que el Señor es así, Él no nos va a quitar la salvación, no vamos a dejar de ser sus hijos y a veces, bueno, va a tocar enseñarle otra vez esto. Si no te va a gustar, pero pues va a tocar. Entonces, a veces la desobediencia, la falta de servicio también, aquí habla del servir en la iglesia, servir con los santos, puede dejar ese sabor, ese sentir y un testimonio para nosotros, porque Dios conoce los corazones, de incertidumbre. ¿Sí? Entonces, por eso dice aquí, ser solícitos. Ser juiciosos, hacer la tarea, servir al Señor, aprender la palabra del Señor. ¿Sí? Yo soy bachiller, pues también después, pero bachiller soy, fijo. ¿Sí? Entonces, terminé mi bachillerato. ¿Qué es ser bachiller? Pues tener un cartón que dice, Wilmer es bachiller. Sí, no, pues la verdad eso es ser bachiller. ¿Sí? Yo soy bachiller. Y nada me va a quitar eso. Es decir, pueden romper el cartoncito y yo voy y saco una copia. Sí, o sea, nadie me va a quitar que soy bachiller, ¿cierto? Pero yo no fui un buen bachiller. Sí, yo en el colegio, pues a mí no me gustaba hacer tareas. No, perdón por el mal ejemplo, los que son todavía no bachilleres. En la universidad ya era más serio. Pero a mí no me gustaba hacer tareas, a mí no me gustaba ir al colegio, pero yo era juicioso, iba y al final, o sea, procrastinaba y hacía las tareas a última hora, a veces copiaba el examen, a veces copiaba la tarea en el colegio. Ay, no me digan que no, que muchos hicieron. Pero soy bachiller. Sí, soy bachiller. Sí, o sea, ahí está firmado por la Secretaría de Educación. Hay un sello. Fui buen bachiller. Entonces yo salí como con esa incertidumbre de salvación. ¿Sí? Esa incertidumbre de bachiller. Como que cuando alguien le pregunta, ¿usted sí pasó por un colegio? ¿Sí? Lo mismo, ¿no? ¿Usted salvó? Cuando una persona no es un buen cristiano. Se pone siendo buen bachiller, ¿cierto? Entonces muchos dirán, sí, yo fui al bachillerato, yo fui al colegio, yo me gradué, yo soy salvo, yo creí en Cristo, ahora poniéndolo, realmente no soy, pero puede que yo pase raspando, no por mis obras, sino porque ya soy salvo. Eso es verdad, eso puede pasar, ¿sí? Que muchos lleguemos a la presencia del Señor como que, ay, sí, soy salvo, gracias, permiso, sí, no me van a negar la entrada, pero uy, qué pena, qué vergüenza. Sí, de esto habla esa parte. No, dice, pero deseamos que cada uno de nosotros muestre más solicitud. Y eso es como que lo que dice el autor acá. Esforcémonos, seamos diligentes para la plena certeza de la esperanza. Todos, casados, viudos, inclusive estábamos en esta mañana viendo 1 Corintios 7, viudos aún más, solteros aún más. Porque ahorita los que no se casan es para tener una vida de pecado. En la Biblia, el que no se casa es para tener una vida de servicio al 100%. ¿Sí? Y casados, pues también. Y versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos.
Aquí también está hablando de eso como algo malo, ¿no? Como dicen ahí, calentando silla, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán la promesa. Estos que heredarán la promesa, estos otros creyentes, ¿sí? Siendo imitadores de aquellos, de esos otros creyentes que demuestran su fe y su perseverancia, su paciencia. Obvio, no idealizar personas, ¿no? Pero sí, de pronto tener ese hermano más maduro, más viejo que yo, que ha alcanzado más conocimiento, ¿sí? Y mirarlo, su forma de vivir, ¿no? En mi caso, sí, digo, no lo estoy idealizando, pero pues don Pablo me parece que es una persona que es muy buen ejemplo. Aprovechemos que no está, para no subirle el ego. No, yo creo que él no le diga, doña yo. Pero sí, es personas como él, sí, que él va al límite de sus fuerzas, sí. No, quieto, don Pablo, déjeme descansar a mí. Don Pablo es de esos. Entonces, sino imitadores de aquellos, ¿no? Que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Tal vez usted tenga otra persona, no sé, don Mauricio, los que lo conocen más, don Alfonsito. Es que el Espíritu actúa en el creyente. Ok, sí. Entonces, pues eso es también una prueba de nuestra fe. Pero, ya para terminar, miremos otros versículos que nos ayuden a animarnos, ¿no? A ser, como dice acá, no ser perezosos, sino ser solícitos. Ser solícitos. Filipenses 12:2. Filipenses 12:2 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, no cuando lo estén viendo nada más, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Uno no es salvo para, listo, yo soy salvo, yo fui salvo en el 98, 99, y ya, cuando me muera, allá nos vemos. Y aquí hay como un limbo raro. Sí, no, dice, mientras estamos aquí, ocuparnos de vuestra salvación, con temor, con reverencia, cuidado con el pecado y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso las obras son una muestra de nuestra fe. No nos salvan, pero son una... ¿Por qué? Porque cuando hacemos obras, este versículo nos dice, no, es que es Dios el que está en vosotros produciendo el querer como el hacer. O sea, si no está Dios, no hay nada. Si está Dios, Él es el que empieza a producir estas obras en nosotros. Hebreos 4:14 y 15. ¿Están los dos? Did I put 15? Ok. Que esto ya lo veníamos viendo, ¿no? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Otra vez, el Señor sí es paciente con nosotros. Hay gente que dice, yo nunca voy a cambiar, así soy yo. No, tampoco. No sé. Cuando alguien me dice, no, es que así soy, uy, esa persona le dijo a usted de malas, yo no voy a cambiar, así soy. ¿Le han dicho a alguien eso? Es que así soy. No, eso no es, ¿sí? Es decir, creciendo espiritualmente, sirviendo, pero si caemos, aquí tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades, que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en Hebreos 10:22, más adelantico, dice, acerquémonos con corazón sincero, ¿está ahí? En plena certidumbre de fe. O sea, no tenemos que dudar. Purificados los corazones de la mala conciencia y lavados vuestros cuerpos con agua pura. O sea, no dudemos de nuestra salvación y obedezcamos al Señor para evitar también esas dudas. Mantengámonos firmes, 23, y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimarnos al amor y a las buenas obras. ¿Sí?
Y aquí ya me enfoqué más en las obras del creyente. Digamos que bueno, no hablamos de la salvación como muy por encimita, de lo que Cristo hizo muy por encimita, pero no me voy a adelantar. Es que nuestra esperanza y nuestra forma de vivir, lo que tenemos en Cristo primero es real, ¿sí? Tenemos un pacto serio que el Señor hizo con Abraham al principio y después con el Señor Jesucristo, un pacto aún más poderoso y eterno. Pero este pacto, esta seguridad que tenemos, la vamos a ver en el próximo capítulo, ¿sí? Con Mauricio, ¿sí? Ese pacto que hoy nos da esa seguridad de salvación y esa libertad para esforzarnos en la buena obra, para esforzarnos en la salvación. Oremos. Padre Santo, gracias porque no tenemos, Señor, que dudar. Gracias porque no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, dudaríamos todo el tiempo y a veces sentimos que es así, Señor. A veces cuando fallamos, dudamos, Señor, porque tal vez creemos que sí depende de nosotros. Pero en esta oración quiero exaltar que dependió de Cristo y por lo tanto es segura nuestra salvación, Señor. Rogamos, Señor, que tú conoces, Señor, nuestras vidas, lo que los demás no conocen, Señor. Y conoces en lo que fallamos. Tal vez conoces que a veces defraudamos, Señor, que a veces no somos consecuentes con lo que hablamos y profesamos, Señor. Pero ayúdanos a ocuparnos, como dice tu palabra, con temor y temblor. Pero aún así, Señor, tenemos tu misericordia, Señor, que nos llevará hasta el final, Señor. Hasta cuando veamos, Señor, la gloria venidera y la esperanza en nuestro Señor Jesús y la eternidad. Señor, y en esta mañana también rogamos por los familiares, las personas que aunque tal vez se crean buenas personas, aún no conocen a Cristo. Y sin Él, pues, están perdidos, Señor, en este fuego, Señor, eterno. Ayúdanos también a ser diligentes en la evangelización, Señor, a llevar tu palabra a los demás y no simplemente acomodarnos, sentirnos cómodos con esa salvación que ya tenemos. Pero gracias por ese pacto hecho allí en la cruz que nos da esta seguridad y por ese plan perfecto que es en Cristo y en su nombre oramos. Amén.